Eh, Como les dije, esta reunión es prácticamente un conversatorio para comunicar las experiencias que uno ha tenido como adjudicador en las obras, ¿no? Como JPRD, como está denominado con este reglamento que está vigente en estos momentos. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Bien, primero empezamos con la definición de la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Es un mecanismo técnico y neutral de solución de controversia. Como saben, la norma establece ahora que es obligatorio a partir de 10 millones un adjudicador y a partir de 50 millones puede ser también tres miembros, ¿no? Que es desde el inicio del plazo de la ejecución contractual y ayuda a prevenir controversias y las resuelven cuando ya se han generado. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, en una de las funciones que el reglamento establece, específicamente ya indicado, hasta lo ha cambiado de nombre, ¿no? Que es la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Cuando en la anterior norma era Junta de Resolución de Disputas, ahora lo ha agregado a la prevención. Sin embargo, también la anterior norma ya tenía funciones preventivas, ¿no? Eh, pero ya en esta nueva norma ya lo establece definitivamente. Eh, y la otra función específica es el tema de resoluciones, decisiones de las controversias, ¿no? Las decisiones principalmente son aplicación ya de la experiencia de los profesionales que son miembros de la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Por eso son expertos en la ejecución de obras, por eso la norma lo establece así. En el tema de prevención, si bien es cierto, es bastante importante la experiencia que tienen los adjudicadores. Lo que define más es las habilidades blandas que tienen los profesionales a manera de prevenir las controversias. Eh, Porque tiene que tener llegada tanto al contratista como a los funcionarios de la entidad a fin de persuadirlos y darle la solución e indicar que las recomendaciones que él imparte sean las correctas, que son las correctas a fin de evitar las controversias. Pues es muy importante por eso en esta función que tiene la función preventiva, las habilidades blandas de los adjudicadores. Eso se incide bastante en ese punto, ¿no? Como vuelvo a repetir, para el tema de la solución de controversias, a través de las decisiones sí es aplicación prácticamente de la experiencia que tienen los profesionales, los adjudicadores a fin de tomar la mejor decisión ante las controversias que se presentan durante la ejecución de la obra, ¿no? Bien, siguiente, por favor. La norma establece otros medios de solución de controversia como son la conciliación y el arbitraje, ¿no? Muy aparte de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Vamos a ver las diferencias que existen entre la conciliación y la JPRD, perdón. Eh, la conciliación, primer punto, la reconciliación, las partes resuelven sus controversias asistido por un tercero imparcial denominado conciliador. En la JPRD, los adjudicadores son terceros independientes, quienes resolverán las controversias que surjan entre las partes. En la conciliación se activa después que surge la controversia. En cambio, en la JPRD se tiene instalado desde el inicio de la ejecución de la obra, haya o no surgido alguna controversia entre las partes. Y como su función, vuelvo a reiterar, la parte preventiva, que es muy importante, es función muy importante la parte preventiva a fin de evitar que esas discrepancias se conviertan en controversias, ¿no? Otro punto de la conciliación es que para resolver las controversias, las partes, con la asistencia de un conciliador, acuden a un centro de conciliación. La JPRD realiza sus funciones en el lugar de la obra, el lugar donde acuerden las partes y los miembros de la JRD. Vuelvo a indicar que los adjudicadores están durante toda la ejecución de la obra, hasta la recepción. Hasta la recepción de la obra entonces ellos están aplicando sus funciones preventivas y decisorias durante toda la ejecución de la obra. Por lo tanto, están enterados de toda la problemática que se generan en la obra, ¿no? El acta de conciliación
cuenta con el poder suficiente y necesario para que las obligaciones de allí pacten no solo sean obligatorio cumplimiento, sino que además la solución adoptada o las obligaciones con ella tienen mérito ejecutivo. Las decisiones que emite la JR también son de obligatorio cumplimiento, pero sin embargo el artículo 353 del reglamento adquiere mérito ejecutivo después del procedimiento que establece el artículo 80 de la ley, ¿no? Que son todo el procedimiento para que la entidad o el contratista eh, manifieste su disconformidad con la decisión que toma la JPRD, el adjudicador, los adjudicadores, y culminada la obra, eh, cuenta con su plazo de 30 días hábiles para llevarlo al arbitraje. Entonces, pasado ese procedimiento, ya adquiere un mérito ejecutivo las decisiones que toman la JPRD. Otro punto es que la solución que proponga el conciliador a las partes no es obligatoria. Dependerá si las partes desean aceptarlo o no, ¿no? Esta diferencia es bastante fundamental porque la decisión que emite la JPRD sí es obligatoria, a menos que sea impugnada en sede arbitral conforme lo establece el reglamento, ¿no? De acuerdo como lo he indicado al artículo 80 de la ley. Siguiente, siguiente diapositiva. En el arbitraje. Para que un arbitraje o tribunal arbitral emita un laudo, debe pasar aproximadamente dos etapas. Y todo ese procedimiento, todo ese proceso de llevar a cabo un arbitraje conlleva un plazo por lo menos de 1 a 2 años. En cambio, la JPRD, sus procedimientos que están establecidos en la directiva, establece que puede tomar aproximadamente 2 a 3 meses para que ya se tenga la decisión de la JPRD. Entonces, ese aspecto es fundamental porque vemos que el plazo de un arbitraje, como he indicado, es de 1 a 2 años, ¿no? Para la JPRD son 2 a 3 meses, ¿no? Es que, como lo voy a reiterar, que los plazos de la JPRD para solución de controversias ya está establecido en la directiva que emite el OS, ¿no? Bien, el arbitraje se activa después que surge la controversia. La JPRD está activa desde el inicio de la obra, haya o no surgido controversia entre las partes. Como vuelvo a reiterar, la JPRD está activa durante toda la ejecución de la obra. Otro punto es que los árbitros tienen la misión de resolver las controversias que sean sometidas por las partes a través de la emisión de un laudo. La JPRD, conforme a lo previsto en el artículo 350 del reglamento, tiene funciones de prevenir desacuerdos, emitir opiniones consultivas y emitir decisiones vinculantes. El tema fundamental es la prevención de la JPRD, ¿no? Los desacuerdos no lleguen a convertirse en controversia, ¿no? Y eso es un tema fundamental y ese punto no contiene los arbitrajes, porque los arbitrajes ya es cuando la controversia está dada, ¿no? Otro punto es, si bien los árbitros pueden realizar diversas inspecciones a la obra, los árbitros se van a encontrar con una obra que posiblemente esté paralizada o que haya cambiado debido a las circunstancias que la rodean. Una de las funciones de la JPRD es la de realizar visitas periódicas a la obra a fin de conocer el estado en el que se encuentran, el avance de la misma, escuchar a las partes e identificar potenciales riesgos, propósito de prevenir futuras controversias, ¿no? La JPRD, a través de todo un sistema que ya está normado, como por ejemplo la matriz de riesgos, es un punto que tiene de prevenir las controversias, ¿no? A través de esa matriz de riesgos y además ya si esto se convierte en una controversia, la JPRD tiene el conocimiento total de todas las circunstancias que rodean a la controversia. Por lo tanto, y con la experiencia de los profesionales, las decisiones que van a emitir son fundamentales y ha servido mucho en esos puntos, ¿no? Porque de acuerdo a las conversaciones que se han tenido con diversos centros, eh, los temas arbitrales han disminuido bastante, ¿no? Eso quiere decir que las funciones que se vienen realizando los adjudicadores en las obras están teniendo sus frutos al respecto, ¿no? Las obras concluidas y si se van al arbitraje, se van después que la obra ya está culminada. Bien, el laudo es un título ejecutivo conforme lo establece el artículo
688 del Código de Procesos Civiles, ¿no? Las decisiones, como ya he repetido anteriormente, indicado anteriormente, tienen mérito ejecutivo una vez culminado todo el proceso que establece el artículo 80 de la ley, que es respecto a la decisión de las partes, de alguna de las partes, de llevarlo al arbitraje. Los laudos arbitrales son definitivos, obligatorios e inapelables y no pueden ser revisados o impugnados en el fondo por la instancia ya sea arbitral o judicial. Solo se puede interponer contra un laudo el recurso de anulación por causas taxativas establecidas en el artículo 63 del Decreto Ley 1071, de manera que el laudo tiene mérito de cosa juzgada. La decisión emitida por la JPRD, si bien es cierto, es obligatoria, conforme lo establece la ley, el reglamento. Dichas decisiones pueden ser sometidas a arbitraje, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 80 de la ley, como ya indiqué anteriormente, ¿no? Siguiente, por favor. Bien. Eh, Hablemos de los factores que amenazan la eficiencia de la JPRD. Los honorarios de los miembros de la JPRD. El artículo 354 del reglamento indica que las partes asumen en partes iguales los honorarios y gastos tanto de la JPRD como del centro que lo administra, siendo que la falta de pago de una de las partes permite que la otra pueda subrogarse y efectuar el pago. Caso contrario, la JPRD puede disolverse. Bien, al respecto, el OS ha emitido una opinión, la 58/2025, en la cual el 50% la que corresponde a la parte de la entidad sí puede ser, forma parte del presupuesto de inversión pública, pero sin embargo, lo que el contratista, la 50% de la parte del contratista, debe asumirlo con sus propios recursos y sin reembolsos. Por lo tanto, ya se ha dado en diversos casos que me ha pasado también que he sido adjudicador en las obras, que las partes hacen incumplimiento de estos honorarios, ¿no? De la retribución, tanto al centro como del adjudicador, y generando la suspensión de las funciones. Y lastimosamente esto ya no está bien muy establecido al respecto sobre el tema de las suspensiones, porque lastimosamente ya en varios casos se ha dado que lo activan la JPRD, se ponen al día en los pagos y levantan la suspensión cuando ya existen controversias, ¿no? Entonces, y eso eh, quita una parte fundamental que es de la JPRD, que es la prevención, ¿no? Lo activan prácticamente cuando ya la obra tiene las controversias sobre la mesa, ya se han emitido resoluciones, opiniones, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un punto que todavía no está muy regulado. Si bien es cierto, te dice la norma que puede, ante los 30 días hábiles, se sigue suspendido, puede disolverse la JPRD, pero sin embargo no se llega a eso y las obras, como vuelvo a indicar, eh, están suspendidas prácticamente hasta que se aparecen las controversias, ¿no? Y lo que le quita uno de los pilares que es de la JPRD, que es la prevención. Prácticamente ahí en esos casos la JPRD solamente cumple su función de decisión, ¿no? Entonces, eso es bastante fundamental y falta un poco más al respecto en esos puntos, ¿no? Que darle la obligatoriedad y si bien es cierto, también la norma te dice que lo pueden subrogar la otra parte, ¿no? Pero sin embargo, la norma dice que no establece la obligatoriedad, la norma dice puede subrogarse. Y las partes, si no lo hacen la subrogación, lastimosamente la JPRD queda suspendida, ¿no? Y se pierde todo ese tema de la prevención. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Impugnaciones de las decisiones de la JPRD por el temor al control de órganos fiscalizadores. Eh, Uno de los factores que ocasionó el fracaso de la conciliación como medio de solución de controversias ha sido el temor del funcionario a que al tomar una decisión luego puede ser cuestionada por el OSI de la entidad o la Contraloría o por la Procuraduría, ¿no?
Entonces, ese punto es un tema que las decisiones que están emitiendo la JPRD también están, después de los plazos, siguiendo los procedimientos, establecen comunican que la decisión será llevada al arbitraje, ¿no? Pero sin embargo, el artículo 353 del reglamento exige que para llevar a cabo dicha medida, someter al arbitraje, bajo responsabilidad, las autoridades de gestión administrativa, en base al sustento técnico y legal remitido por la Procuraduría de la entidad contratante, o la que a sus veces evalúa la conveniencia o no de someter al arbitraje cada una de las controversias que cumplan con el supuesto de ley de arbitrariedad. Por eso el artículo 80 de la ley considera criterios de costo-beneficio, con un análisis detallado de cada controversia. Eso quiere decir que la entidad o el contratista, la entidad principalmente, tiene que hacer un informe con un análisis detallado de la controversia, ¿no? Ponderando el costo-beneficio que pueda generar todos estos puntos. Entonces, estos puntos lleva a que las entidades, como se ha dado en el tema de la conciliación, pueda los funcionarios puedan seguir el procedimiento del artículo 80 de la ley, que es el proceso para llevarlo a arbitraje, los temas de controversia, ¿no? Comunican y bueno, y esperan el tema del término de obra para que lo puedan llevar a arbitraje. Entonces ahí existe ese riesgo de que puedan amenazar la eficiencia de la JPRD, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, el artículo 76 de la ley establece la aplicación de las normas sustantivas, que es la Constitución Política del Perú, la Ley General de Contrataciones Públicas, el reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, normas de derecho privado y normas de derecho público y privado, perdón. Entonces, la ley establece que para resolver una controversia, las disposiciones de orden público, lo que significa que el incumplimiento de esta normatividad que ha sido mencionada en ese orden de prelación, será sancionado con la nulidad las decisiones que pueden emitir los adjudicadores, ¿no? Siguiente. La directiva establece además que la aplicación de las normas procesales, que es la Ley de Contrataciones Públicas, su reglamento, las directivas que emite el OCE, el contrato tripartito, las disposiciones que emita la JPRI supletoriamente con las directivas y reglamentos del centro, ¿no? Entonces, todas las decisiones eh, absolución de consultas, y son en base a lo que establece la ley y su reglamento, ¿no? De la Ley General de Contrataciones Públicas. Todas las actuaciones de los adjudicadores tienen que estar siguiendo la normativa que establece la ley, reglamento y las directivas del OS. Contrato tripartito y diversas directivas también que emiten el OS, ¿no? Siguiente. Siguiente, por favor. Bien, las características de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Como indicado, la JPRD es permanente, está permanentemente en obra, ya sea a través de las visitas que realizan de forma mensual, de forma periódica, o a través de la información, del deber de la información que tienen las partes, que tienen que tenerlo, los temas de resoluciones, de ampliaciones de plazo, adicionales, tienen que estar permanentemente comunicándose a los adjudicadores. Presencial, como indicado, se establecen desde el acta de inicio de funciones las fechas, el periodo de las visitas presenciales a la obra, ¿no? A través de lo cual los adjudicadores van a tener el conocimiento fundamental y las problemáticas que se puedan generar durante la ejecución de la obra. Es muy fundamental este punto porque acá esto va a permitir también la función preventiva de la JPRD. Vuelvo a reiterar que la función preventiva de la JPRD es bastante fundamental porque y en base a las habilidades blandas que tengan los adjudicadores, va a significar que la obra camine de manera fluida y eficiente, ¿no? Durante su ejecución.
a través de que los adjudicadores tienen que llegar a ellos, convencerlo de que las decisiones, que de las decisiones o la solución de las consultas, las recomendaciones que dan los adjudicadores son las correctas, ¿no? Son las correctas y fundamentado en la experiencia y conocimientos de la norma que tienen los adjudicadores. Especializado, como indiqué, los adjudicadores son profesionales especializados en la ejecución de obras, son expertos en la ejecución de obras, como lo indicaba la norma, ¿no? Y en base a eso, se fundamenta en eso, que las recomendaciones y decisiones que emitan los adjudicadores sean lo mejor para la ejecución de la obra y llegar a la finalidad que es la culminación de la ejecución de la obra. Preventivo. Una característica fundamental, vuelvo a indicar, que es la prevención de la obra, ¿no? Por eso es bastante importante que las partes mantengan totalmente comunicado de manera periódica a los adjudicadores, ¿no? Con las resoluciones, absoluciones de consultas, etcétera, ¿no? Que son bastante importantes para que el adjudicador eh, haga su monitoreo de las matrices de riesgos que se tiene que elaborar para hacer su función preventiva, ¿no? Y ver cómo hacer el seguimiento de cómo va todo ese procedimiento. Rápido, es otra característica de la Junta de Prevención de Resolución de Disputas, porque tanto la parte consultiva como la decisoria en temas de controversias, sus periodos de todo el procedimiento son bastante cortos, como indiqué, la parte decisoria del tema de controversias es 2 a 3 meses, ya se tiene la decisión, ¿no? Que comparándolo con el tema de arbitraje, eh, que se demora de 2 a 3 años, es bastante corto un tema de- de- de decisiones de la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Lo cual genera que la obra en ningún momento paralice. No es necesariamente definitivo. Como le indiqué también, la ley 80, el artículo 80 de la ley establece que siguiendo el procedimiento establecido, si alguna de las partes no está de acuerdo o observa la decisión de la JPRD, hay un procedimiento que hay que seguir a fin de que esta decisión de la JPRD pueda llevarlo a arbitraje al culminar la obra, ¿no? Siguiente, por favor. Las materias que pueden ser competentes, la JPRD para controversias, como son las ampliaciones de plazo, oportunidad de pago de adelanto, valoraciones, todas las circunstancias que se puedan generar en obra durante la ejecución de la obra. La norma establece, no establece límites o parámetros para el tema de ejecución de las controversias o el tema que es competente de la JPRD, no le da un parámetro establecido, ¿no? Sí, pero sí da unos puntos donde sí no es competencia. Siguiente, por favor. Déjenme permitirlo que estos puntos de controversia se van desde el inicio hasta la recepción de la obra, ¿no? En esos puntos, en ese lapso del tiempo, es que es competente la JPRD. El artículo 76 y 79 de la ley establece en la JPR no es competente, lo que la JPR no es competente, que es la validez, nulidad o eficacia del contrato, que se refiere, por ejemplo, a la documentación falsa, ¿no? Que le llega que le da la nulidad a un contrato, por ejemplo, eso, ¿no? Que eso ahí sí no interviene la JPR. Pretensiones de enriquecimiento sin causa o indebido o pago de indemnizaciones por cualquier otra cosa, otro similar naturaleza, que se derive u origine en la falta de aprobación de prestaciones de servicio. En esos puntos, la JPR tampoco es competente. Por ejemplo, si un adicional de obra ya está ejecutada y no le aprobaron el adicional, ahí no interviene la JPR, no es competente la JPR. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, las ventajas, la rapidez en la solución de controversias. Como ya hemos visto en el cuadro comparativo que hemos visto con el tema de arbitraje, es un mecanismo que tiene menos formalidades y etapas que un arbitraje, ¿no? Por lo tanto, todo el procedimiento es bastante corto, como vuelvo a insistir, a reiterar, que son 3 meses por lo mucho.
El panel de expertos se encuentra plenamente informado sobre aspectos relevantes de la obra en todo momento. Por las visitas que se realizan durante la ejecución de la obra, todos los adjudicadores están enterados de todos los aspectos relevantes que se generan en la obra, ¿no? Tema de disconformidades y controversias al respecto, ¿no? Lo tienen bastante claro, por eso la solución de las controversias es bastante corto para que un adjudicador o los adjudicadores puedan emitir su decisión. El tiempo que dispone la JPRD para emitir una decisión es inferior a lo que en promedio toma un árbitro, un tribunal arbitral para lo que remiten e indiqué inicialmente, ¿no? Los mecanismos tienen menos formalidades al respecto, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí podemos ver los plazos que tiene la JPRD. Como podemos ver, son 75 días hábiles que la directiva establece como máximo. Como podemos ver, también los periodos también de una JPRD pueden ser menores, ¿no? Por ejemplo, la contestación de la solicitud de alguna de las partes, su plazo máximo son 20 días hábiles, pero sin embargo también lo puede hacer en menos, no puede ser 10 días, 5 días, no sé, ¿no? Entonces, y también para la fijación de audiencia, vemos que son 15 días a partir de la contestación de la solicitud, pero sin embargo también el adjudicador puede programarlo en un menor plazo. Igual las decisiones, la norma te establece 20 días hábiles el plazo para emitir la decisión contados a partir de la finalización de la audiencia, ¿no? De la última audiencia, si lo hubiera. Entonces son 20 días hábiles, pero también como indico, si el adjudicador ya tiene todo el conocimiento de toda la problemática que hay en la obra, probablemente sus decisiones lo emiten en un menor plazo, ¿no? En un menor plazo establecido, ¿no? Por eso hasta ahí podríamos ya, los plazos se podrían acortar. Por ejemplo, de manera personal, las decisiones que yo he emitido durante mi etapa de adjudicador, donde mis funciones de adjudicador han sido en menor plazo, porque uno tiene ya el conocimiento de la problemática que se viene generando en la obra, ¿no? Entonces, lo único que se tiene que hacer es seguir el procedimiento, que es la contestación a la parte de la solicitud y fijar la audiencia. Por mi parte, yo también, si bien es cierto, la norma te establece que depende del adjudicador fijar la audiencia. Sin embargo, yo como adjudicador siempre he decidido tomar audiencias, fijar audiencias, a fin de que las partes expongan in situ su, 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 su posición al respecto, ¿no? Entonces, a partir de eso, vemos que el plazo, como vuelvo a reiterar, son 75 días hábiles máximo para que la JPRD pueda emitir su decisión, ¿no? Sin embargo, vemos acá los plazos de los arbitrajes, que es bastante tema, es en base a la función de la disponibilidad de los árbitros, ¿no? Por eso esos plazos muchas veces se va hasta 2 años de- para que se emite un laudo arbitral. Por eso, por la serie de formalidades y etapas, no puede competir con la rapidez y celeridad que de la JPR un arbitraje, ¿no? Siguiente, por favor. La inmediatez. La JPR es testigo del progreso en la ejecución de la obra. Se encuentra en la capacidad de identificar, discutir las potenciales controversias, escuchando reclamos, preparando las recomendaciones durante su ejecución, lo que podría ayudar para que las partes puedan mantener una relación sana y pacífica entre ellas, o al menos sería lo deseable, ¿no? Esa es la parte preventiva de la JPRD. Por eso, en base a sus habilidades blandas, es el encargado de llevar una relación pacífica entre las partes, ¿no? Dando las recomendaciones a través de sus informes mensuales, por ejemplo, que hacen de las visitas, ¿no? Al emitir las recomendaciones y en la exposición de las partes, ahí convencer que sus recomendaciones son las correctas, ¿no? Por eso la norma mismo establece que los adjudicadores tienen que tener experiencia y expertise en estos puntos, son profesionales especializados en estos temas de la ejecución de obras. Bien, siguiente, por favor. Menor el retraso en la ejecución de la obra.
Como lo he indicado, son emitidas en un corto plazo de tiempo las decisiones. 20 días desde la última o única sesión de la audiencia. Esos 20 días hábiles es el plazo máximo. Pero sin embargo, como le vuelvo a indicar, como el JPRD está enterado de todo lo acontecido durante la ejecución de la obra, o sea, está enterado de la controversia, probablemente esos 20 días hábiles sean menor. Puede emitir su decisión en un menor plazo al respecto, ¿no? Las decisiones son de obligatorio cumplimiento por las partes, siendo que las mismas deben ser acatadas por la entidad y el contratista. Así no estén de acuerdo. Recordemos que las decisiones, si no son acatadas, es una causal para resolver el contrato. Recordemos eso. Siguiente, por favor. La prevención de desacuerdos. La directiva establece la función preventiva de la JPRD, el reglamento también, esencial para buscar anticipar, gestionar y evitar desacuerdos antes de que se conviertan en controversia durante la ejecución de la obra. Lo que le indique, en base a la comunicación que tengan los adjudicadores con las partes, ellos deben establecer que las controversias no se conviertan, perdón, las discrepancias no se conviertan en controversia, ¿no? A través del acompañamiento continuo, la gestión colaborativa y el uso de matrices de riesgo, que eso lo establece la norma, que debe ser actualizada, darle responsabilidades, plazos, etcétera, hacer todo un seguimiento a los riesgos que se vienen que se dan durante la ejecución de la obra. Siguiente, por favor. La opinión consultiva es otra de las funciones que tiene la JPRD, que establece la directiva y el reglamento, que a través de a petición de las partes puede ejercer su función consultiva con una finalidad de prevenir el surgimiento de las futuras controversias, ¿no? Siguiente, por favor. Conclusiones. Eh, Reducción de costos y plazos. Sabemos que a veces cuando se generan arbitrajes, eh, la obra probablemente se paralice la ejecución de la obra, ¿no? En cambio, con el tema de la JPRD, la obra va a seguir en ejecución y si existe alguna controversia, la JPRD paralelamente va a tomar su decisión y lo va a resolver. Entonces, la obra en ningún momento puede ser paralizada por temas de controversias. Y por eso lo bastante fundamental es que los adjudicadores hagan a través de sus habilidades blandas, evitar que las discrepancias lleguen a unas controversias, ¿no? Y esto va a significar que al no haber variaciones, los costos de la obra van a ser prácticamente cero en el tema, por ejemplo, de los mayores gastos generales, que cuando se produce una paralización de obra, ¿no? Ya no va a existir esos puntos, ¿no? El incremento de la confiabilidad. Si al estar la JPRD integrada por profesionales especializados con experiencia en la ejecución de obras y dando las recomendaciones pertinentes, ¿no? Y si es posible, se recomienda bastante que las recomendaciones lo dé en el mismo momento de la, de las reuniones que se dan de manera presencial en la obra, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera demuestras la confianza, los conocimientos y genera la confianza en las partes. Al saber que la Junta de Prevención y Resolución de Disputas está integrada por profesionales capacitados, ¿no? Que ante las discrepancias que se puedan generar durante la ejecución de la obra, las recomendaciones que lo que dan son las correctas, ¿no? Y a través de una exposición, por supuesto, ¿no? A través de exposiciones, indicando normas, tal vez opiniones del OS o OCE, directivas, etcétera, ¿no? Entonces, eso va a generar que las partes van a tener confianza en los adjudicadores. Entonces, va a generar que acojan las recomendaciones que dan los adjudicadores, ¿no? Recordemos que las recomendaciones no son vinculantes en una JPRD. Entonces, las partes pueden tomarlo o no pueden tomarlo, las recomendaciones que da. Pero, sin embargo, si existe esa confiabilidad de las partes ante los adjudicadores,
estoy seguro que se va a dar, porque me ha pasado a mí en casos que en las obras se daban recomendaciones, se los exponía a través de las normas, experiencias, opiniones del OCE, etcétera. Las partes asumían las recomendaciones que se las daba y la obra se ejecutaba de manera normal, ¿no? Sin mayores atrasos, sin generar paralizaciones, etcétera, ¿no? Otro punto es la soluciones de controversias técnicas en menor tiempo. Como ya hemos visto, los plazos son bastante cortos y los plazos están establecidos en la directiva del OS, que rige el tema de la JPRD. Entonces, ahí no hay nada, porque no hay motivo para que se extiendan los plazos para que una JPRD emita su decisión, ¿no? Por el tema de controversias. Mejoras en la gestión contractual. Eh, a través de las recomendaciones y el conocimiento de los adjudicadores, de que son ingenieros, arquitectos o abogados, eh, las recomendaciones que dan son tanto para llevar a cabo que las partes, que son la entidad y el contratista, vayan de la mano con la finalidad de culminar la obra, que al final es la culminación, la finalidad del propósito de la JPRD es que la obra se concluya, ¿no? No se encuentren, no se paralicen y que la obra se concluya. Mitigación de riesgos. Está establecido que en la normatividad que está vigente, la matriz de riesgo, ¿no? Entonces, las partes, contratista, entidad y los adjudicadores se tendrán que elaborar una matriz de riesgos a fin de que se mitiguen, ¿no? E identificar los cuellos de botella